como fuego que purifica y como martillo que quebrante la roca. Cualquier situación en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Esa es la garantía de este tiempo de refrigerio. Espero que tu corazón esté dispuesto, que tu espíritu esté atento y que tu oído esté presto a las palabras que el Espíritu Santo, a la clase, a la reflexión, a la evaluación, a la instrucción que el Espíritu Santo, el Maestro por excelencia, el Consolador, el amigo fiel, el ayudador, nos quiere traer en este buen día. Espero que ya te hayas despertado en esta buena mañana, en este buen día, con un pensamiento de gratitud, con un pensamiento de que tu lengua sea, como dice el salmista, pluma de escribano ligero, dando un cántico nuevo, una alabanza, una adoración a nuestro buen Dios, a nuestro Salvador, por su bondad, por su amor y su fidelidad. Para mí, como siempre, es un privilegio estar delante del linaje de Dios, de la nación santa, del real sacerdocio, del pueblo adquirido, juntamente contigo, en la escuela, en el aula, donde el Espíritu Santo, recuérdate que Él tiene una tarea, tiene un trabajo, tiene una encomienda de presentarnos sin mancha y sin arruga. Y Él con la palabra y la gloria de Dios, como dice 2 de Corintios 3, 17 y 18, está perfeccionando su obra en tu vida y en mi vida. Y Él quiere añadirnos las cosas que nos faltan ser añadidas, quitarnos aquellas cosas que nos sobran, quitar aquellos clavos que fueron mal puestos por maestros, porque dice el libro de Eclesiastés que las palabras, la enseñanza de un maestro son clavos bien clavados, pero el Espíritu Santo con su palabra como martillo quiere quitar aquellas enseñanzas, quiere quitar aquellas palabras, quiere quitar aquellas cosas que la religión nos enseñó, que las tradiciones, que los ritos, que las costumbres, que las cosas vanas nos enseñaron, y quiere establecer lo verdadero, lo que verdaderamente el Evangelio de Jesucristo quiere darnos a conocer. Como siempre me gusta esta palabra declarada por nuestro Señor Jesucristo, por el Maestro de Maestros. Oíste que fue dicho, pero ahora yo te digo, perdona, bendice, ora. Y esa es una de las cosas que el Espíritu Santo quiere trabajar, creo que en abundancia en nuestro corazón, en aquellos que nos decimos su pueblo, en aquellos que nos decimos que somos sus discípulos, que somos su linaje, en aquellos que nos decimos que somos hijos de Dios. Esas son las cosas, esas son las enseñanzas que el Espíritu Santo con su palabra, como martillo, quiere quitar y quiere incrustar aquello que es verdadero, aquello que permanece, aquello que te cambia, aquello que te transforma. Y en este buen día, antes de continuar, es imposible decir que terminamos y pasamos a lo siguiente, pero recuérdate que esto es solo un recordatorio. Esto es solamente traerte a la memoria. Esto es solamente un repaso de las cosas que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Y para mí es un privilegio estar contigo en este día, en esta buena mañana, en este buen amanecer. Pero tú y yo tenemos además 6 más días de estar en esa aula, de estar en esa escuela, porque este peregrinar es como una escuela, es una aula donde si tú atiendes a la palabra profética más segura, la cual dice nuestro hermano Pedro, a 6 vienen a atender.
y ella es lámpara, y ella es lumbrera en tu camino, en tu caminar, y te alumbrará el camino por el que tú vas caminando, el camino por el cual tú vas transitando como un peregrino en esta tierra. Día con día, Él es el maestro, Él es el ayudador, Él es el consolador, Él es el amigo fiel. Esto es solamente una reunión donde justos, donde aquellos que hemos creído, donde aquellos que somos sus discípulos nos reunimos, estamos siendo cada uno en diferente manera, porque la lucha, la prueba, la tribulación, la angustia, la necesidad, porque tú fuiste a una escuela diferente que yo, quizá tú fuiste a la escuela de Apolos, quizá tú fuiste a la escuela de Pablo, quizá tú fuiste a la escuela de nuestro Señor Jesucristo, pero el Espíritu Santo está llevando a cabo en tu vida y en mi vida una obra perfecta, porque a ti y a mí Él nos presentará delante del Padre sin mancha, sin arruga. A ti y a mí, hermano y hermana, amigo y amiga, Él nos ayuda a dar la medida, a llegar a la estatura del varón perfecto. Y conforme tú y yo vayamos muriendo y nos vayamos negando, Él a ti y a mí nos ayudará a llegar a la plenitud de Cristo. Esa es la responsabilidad, ese es el precioso trabajo que el Espíritu Santo, Dios, es la persona de Dios morando dentro de ti y de mí. Recuérdate que ahora Dios no habita en templos o en edificios hechos de mano, aunque muchos están afanados por hacerse y adquirir propiedades, posesiones, pero la palabra del Señor nos enseña a ti y a mí que la asamblea de los justos, donde tú y yo nos reunimos, es simple y sencillamente un punto en este globo terráqueo donde se reúne la iglesia de Cristo. Pero tú y yo somos el templo, la morada del Dios vivo, del Dios manifestado en espíritu, morando dentro de ti y de mí. Y ese es el trabajo, esa es la responsabilidad del Dios Espíritu Santo, la promesa, el regalo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es que el Espíritu Santo vendría a morar dentro de ti y dentro de mí. Y Él, con la palabra de Dios, está haciendo una obra perfecta, extraordinaria, con la palabra escrita y con la palabra rema, la palabra inspirada. Recuérdate que la palabra que venga a tu corazón tiene que ser confirmada por el escrito está. Ese es el trabajo, ese es el propósito de esta reunión, de esta clase, donde tú y yo estamos siendo instruidos, trabajados, y esta palabra está haciendo su obra perfecta. Si al profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 1, si a un hombre, el Dios de dioses, le dijo: te he escogido desde el vientre de tu madre, desde antes que tú nacieras, y para poner una palabra en tu boca, que cuando tú hablaras delante de reyes y naciones, esa palabra derribaría, destruiría y arrancaría. ¿Cuánto más tú crees, hermano y hermana, que el Espíritu Santo precioso de Dios, el regalo del sacrificio de Cristo, no está haciendo y no quiere hacer dentro de ti y de mí una obra perfecta? Y no se queda ahí.
Porque el propósito de la palabra sobre la boca del profeta era quitar todas aquellas cosas que no necesitaban. Y era establecer lo necesario. Y también esa palabra en la boca del profeta iría y edificaría y sembraría. Quitaría las cosas de la carne y edificaría y sembraría las cosas que ahora pertenecen a la vida espiritual, al reino al que tú y yo pertenecemos. Ahora es un reino espiritual. Hemos sido vueltos, hemos sido nuevamente atraídos a nuestro Creador, al Padre de nuestros espíritus, al Padre de misericordias, al Padre de consolación, por medio del sacrificio de Cristo. Y eso es lo que Él está haciendo. Dios Espíritu Santo dentro de nosotros está conformando una obra perfecta, preciosa, volviéndonos a la imagen. Y nosotros tenemos que, en un punto de nuestra vida, cuando el proceso vaya avanzando, desprender la naturaleza de nuestro Creador. Las palabras de nuestro Maestro: sed mansos y humildes de corazón, no de apariencia, no de pretensión, pretender que somos buenos. No. Que el Espíritu Santo dé testimonio de ti y de mí, que somos verdaderamente discípulos e hijos de nuestro Padre Celestial. Mateo capítulo 5. Vean pues los hombres vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el propósito de la palabra, del Espíritu Santo y de la clase. Pero en la clase hay algo bien interesante. Cuando tú y yo íbamos a la escuela, tú y yo éramos alumnos y llegábamos a la clase, nos sentábamos en nuestro pupitre y tú te sientas y te callas y escuchas la instrucción del maestro. Esa es una de las características naturales de un alumno. Y el Señor Jesús a sus discípulos les enseñó y les dijo que las cosas naturales nos enseñan, pueden enseñarnos cuando Él les hablaba en parábolas, cuando les ponía una comparación. Una parábola es una comparación, es una ilustración. Como tú y yo no conocíamos el reino espiritual, las cosas espirituales, el Señor Jesús les enseñó a los discípulos con cosas naturales. Un sembrador salió a sembrar la semilla. De la misma manera, en la aula, en la clase del Espíritu Santo, donde tú y yo estamos siendo instruidos, donde tú y yo estamos siendo conformados nuevamente a la imagen de nuestro Creador, que la naturaleza de Él, porque no solamente se quedó en eso, en ser vueltos a la imagen de nuestro Creador como Adán y Eva, sino el Señor Jesús añadió, y la naturaleza del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Y quizá algún teólogo y algún lector me puede decir, eso no lo dice específico, pero el Señor lo habló con palabras: sed mansos y humildes de corazón como yo. ¿Qué es esa frase? El Señor Jesús te está manifestando el carácter del Padre. ¿Y qué es el carácter del Padre? Es la naturaleza, es el accionar de tu Padre. Y como tú y yo ahora tenemos el ADN, por nuestra sangre fluye la sangre de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, el ADN, el gene de Él.
Porque somos nueva criatura, podemos vencer el pecado, podemos vencer la tentación, podemos creerle a Dios, podemos confiar en Dios, podemos obedecer a Dios, podemos morir, podemos negarnos a nosotros mismos, podemos decirle a Dios, Padre, que no se hagan mis caprichos, que no se hagan las cosas como yo quiero, sino se hagan conforme tu voluntad, porque Isaías dice que los pensamientos de Dios para ti y para mí son más altos que los cielos, y los caminos de Dios son mejores que los tuyos y los míos, pero tú y yo, para poder descubrirlo, tenemos que negarnos a nuestros pensamientos y a nuestros caminos. Santiago, capítulo 1, dice que el pecado muchas veces, o no muchas veces, el pecado siempre es como una concupiscencia. ¿Qué es una concupiscencia? Un deseo que se engendra. ¿En dónde se engendra? En la mente, en el corazón del hombre. Y se va desarrollando como la mujer embarazada. Y llega un tiempo en el que va a dar a luz. Asegúrate que tus pensamientos, que tus deseos sean pensamientos espirituales para que den a luz cosas y frutos espirituales. El amor, la fe, la paz, el gozo, la templanza, el dominio propio, el ser misericordiosos, el ser clementes, el ser compasivos, el ser benignos unos con los otros, el ser humildes, el ser mansos de corazón, son características de nuestra nueva naturaleza. Y eso es lo que el Espíritu Santo de Dios, la persona de Dios mismo, morando dentro de ti y de mí, habiendo hecho Él su morada, su templo, su tabernáculo en tu mente y en tu corazón, está trabajando con su palabra. Y avanzamos en este buen día. Estamos en Mateo capítulo 13. Estamos en la clase, en la lección, donde el Espíritu Santo está examinando, evaluando en nuestro corazón cuánto le creemos, cuánto le confiamos. Porque dependiendo cuánto le creamos y cuánto le confiamos, asimismo manifestaremos que tenemos fe y obedecemos y accionamos lo que Dios habla en su palabra acerca de ti y acerca de mí. Pero antes de continuar en esa preciosa lección de la fe, y recuérdate lo que hablábamos en las reuniones pasadas, yo pudiera darte una definición de fe, porque es lo que yo he vivido. Has oído tantas expresiones y enseñanzas y te has sentado a los pies de muchos maestros, teólogos, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, y has oído tantas cosas acerca de la fe. Pero llegamos a una conclusión. La fe es algo que tú y yo tenemos que experimentar, ahora sí, como dice un dicho, en carne propia. Porque todos, dice la palabra en Romanos, a todos se nos ha dado la misma medida de fe. Una medida de fe. Y tú y yo tenemos que incrementar. Uno de los frutos del Espíritu Santo en Gálatas capítulo 5, 22 en adelante es la fe. Pero antes
5:19 hay una lista de cosas que son enemigos del fruto del Espíritu Santo. Y otra de las cosas que el Espíritu Santo, hermano y hermana, quiere hacer y está haciendo en tu vida y en mi vida es limpiarnos, purificarnos, quitarnos el vestido viejo de la religión, quitar el odre viejo de la religión, y que tú y yo, ahora que somos hijos de Dios, discípulos de Él, mantengamos ese vestido limpio, ese odre limpio, sin contaminarlo con filosofía, con teología, con mandamientos de hombre, con preceptos de hombre, cosas que no pertenecen a Dios, a la enseñanza y a la instrucción, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Escuchando a un personaje, la gente a veces se impresiona y se asombra de enseñanzas de personajes que en un tiempo fueron establecidos por Dios, pero en su camino se desviaron, se contaminaron y se volvieron un poco enemigos de Dios. ¿Por qué digo enemigos de Dios? Porque hicieron a un lado al Maestro por excelencia, el Espíritu Santo. Y empezaron a añadirle a otros maestros, otras enseñanzas al pueblo de Dios. Y le empezaron a meter el griego, el hebreo, el latín, la filosofía, la teología. Todos esos son enemigos de Dios. Porque la palabra del Señor es clara, muy clara. Colosenses capítulo 2, el Espíritu Santo. Pero antes de este versículo, Colosenses 2, 7, 8 dice que nos cuidemos de ser cautivados, de ser atrapados y esclavizados por la filosofía, la teología, los mandamientos y los preceptos de hombre de este mundo, porque el Espíritu Santo, el regalo de Dios en la cruz del Calvario, Él nos enseñaría, nos instruiría y nos introduciría a conocer y a obtener, a ser parte, porque es una riqueza para ti y para mí, de los tesoros escondidos de la sabiduría y del conocimiento de Dios, acerca de Dios y de Jesucristo. Quiero recordarte, hermano y hermana, que no hay nada ni nadie en este mundo que te pueda dar a conocer verdaderamente a Dios ni a su Hijo más que el Espíritu Santo, no un espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de justicia, el Espíritu de verdad. Él es el único. Y Él es el único que te puede afirmar los pies en la roca inamovible, en la roca de precioso simiente, en la roca que es digna, confiable para edificar, para creerle a Dios, a sus promesas, a sus palabras, a sus propósitos. No sé cuál es la situación que estás pasando, no sé cuál es tu proceso, no sé en qué punto te encuentras, no sé en qué desierto estás, pero te puedo asegurar una cosa: si tú en este buen día, Jeremías 6:16, haces un alto, te paras en la encrucijada y miras y revisas cuál es el camino que estás caminando y te das cuenta que estás caminando la senda y el camino equivocado, hay esperanza
párate y regresa, vuelve a caminar la senda de justicia, la senda de verdad, la senda que trae paz y descanso a tu alma. Hemos abandonado, hemos caminado, hemos adquirido cosas vanas que no provienen de las cosas de Dios, de la provisión de Dios para ti y para mí, pero en Dios hay esperanza. Él no apaga el pábilo que humea, Él no quiebra la caña cascada. Dios, nuestro Dios, es un Dios fiel y verdadero, clemente, compasivo, misericordioso, que día con día manifiesta sus misericordias nuevas, manifiesta su bondad, su fidelidad a tu vida y a mi vida, pero quiere que tú y yo nos volvamos a Él. Volvamos a tomarnos de la mano del Espíritu Santo, el ayudador, el consolador, el amigo fiel. Aunque tu padre, tu madre, tus hijos, tus hijas, tu esposo, tus amigos, tus familias te dejaren, Él está contigo. En el valle de sombra de muerte, Él camina contigo. Él está contigo. En la angustia, Él está contigo. Aunque vengan las aguas y te quieran ahogar, Él está contigo. Aunque estés pasando por el fuego, aunque estés en el horno de fuego, Él prometió no te quemará. Él está contigo. Tú y yo tenemos que volver a la confianza plena. No en el dinero, no en el trabajo, no en el marido, no en los hijos, no en esperanzas vanas. Tenemos que volver a la esperanza que no avergüenza. Romanos dice que nosotros tenemos una esperanza y la esperanza que tenemos jamás nos avergonzará. Y lo confirma Isaías 28. He puesto en Sión una piedra angular, una piedra de precioso simiente, una piedra probada, digna de confianza, para que tú y yo edifiquemos en ella. Y todo aquel que en ella edifica jamás será avergonzado. Volvamos a revisar, volvamos a examinar en qué punto nos desviamos, en qué parte de nuestro camino en este peregrinar dejamos de confiar plenamente. Dios es celoso de ti y de mí. Él quiere plenamente tu confianza y la mía. Que confiemos en Él, que creamos en Él. Muchas veces nos acercamos, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, todo aquel que se acerca, y no solamente está hablando del que no conoce y ahora se va a acercar, está hablando de ti y de mí. Es necesario que creamos que Él existe. A veces creemos que Él existe, pero no le creemos como deberíamos de creerle. Él lo ha hecho todo. Él ha dado toda buena provisión para ti y para mí. Él nos ha dado su palabra. Él nos ha dado a su Hijo. Y con Él juntamente todas las cosas, dice el libro de Romanos capítulo 8. Dice que si nos dio a su Hijo, ¿cuánto más no proveerá todo lo demás? Nos dio a su Hijo y con Él juntamente todas las cosas que tú y yo necesitemos. Y si lees el libro de Romanos capítulo 8, ahí también encuentras que ninguna de las tribulaciones, ni de las luchas, ni de las pruebas que tú estés pasando se compara a nada de lo que tú sufras, que tú pienses que sufres. Aquí se compara a lo que Dios te promete. Y lo más importante, el galardón máximo
No es tanto que vas a gobernar 10 ciudades, 10 naciones, 10 territorios, en la patria celestial. No. Lo más importante de Génesis, Apocalipsis es volver a la imagen de nuestro Creador. Romanos capítulo 8, del 29 en adelante, todas las cosas están operando en tu vida y en mi vida para beneficio de volvernos, de formarnos, de conformarnos a la imagen del primogénito de Dios. ¿Y quién es el primogénito de Dios? El unigénito de Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es nuestro Señor Jesucristo? Es la imagen exacta, perfecta, idéntica del Dios invisible. ¿Quieres conocer a tu Padre Celestial? Lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Quieres conocer a tu Dios clemente y compasivo, misericordioso? Lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No que oí, no que un predicador dijo, no que un hombre dijo. Porque vuelvo a retornar el comentario que te iba a hacer de este hombre que hace muchos años lo oía. Ahora está predicando un mensaje que yo misma me quedo como, si no estoy parada firme en lo que la Escritura habla, estuviera yo como el reguilete, dando vueltas por todos lados. Porque tienen una mezcla de judaísmo con gracia. Porque tienen una mezcla de hebreo, de gracias a Dios por su pueblo. Pero todas esas cosas ya pasaron. Ahora lo que concierne al evangelio, a ti y a mí, a la iglesia de Cristo, a la entidad del cuerpo de Cristo, tiene que ver con una sola cosa: el sacrificio de Cristo, los méritos de Cristo, los beneficios de Cristo, la victoria en la cruz del Calvario de Cristo y el Espíritu Santo, el cual fue dejado para tu vida y para mi vida, para presentarnos sin mancha y sin arruga, habiendo dado la medida, la estatura, la plenitud del varón perfecto, que es Cristo. Tú y yo, hermano y hermana, no nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo trayendo como modelo y como estándar a David. La gente tiene una confusión en este tiempo en su mente. Las tinieblas han incrustado y han hecho olvidar a mucha gente que vamos a ser medidos. La medida ya está puesta para ti y para mí. La medida es el varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo es el varón perfecto. Y tú y yo hemos sido llamados a ser sus discípulos, sus hijos, sus testigos. Si tú todavía estás en ese doble pensamiento, queriendo obtener los beneficios del pacto sobre mejores promesas y tienes un pie en el pacto viejo, hoy en este día te aconsejo que tomes una determinación. Jeremías 6:16, que te pares a la brecha, que te pares al camino y empieces a caminar la senda que trae paz, porque no podéis estar en dos pensamientos. Santiago lo habla. El libro de Reyes, cuando el Señor viene a confrontar a su pueblo por medio del profeta Elías, una de las cosas que Dios habló por medio del profeta es: escoge hoy en este día a quién queréis servir. Si crees que Baal es Dios, servidle a Baal. Si crees que Jehová, Yahweh, es Dios, servidle al Dios verdadero. Josué, hoy en este día, determinen a quién sirven. Pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová, al omnipotente, al omnisciente, al Shaddai, al todopoderoso. Santiago dice que no seamos como la ola de la mar. Estás en el evangelio cuando te conviene y te agarras de Dios cuando te conviene.
Necesitamos determinar nuestro corazón. Necesitamos quitar de nuestro corazón aquellas cosas que nos están estorbando de creerle y confiarle. Y necesitamos accionar porque la fe sin obras es muerta. Y las obras sin la fe es lo mismo, es un engrane, es una sincronización, es una armonía. Necesitamos hacer las dos cosas. No podemos decir que le amamos y que le creemos y no hacer absolutamente nada. Tampoco podemos hacer obras porque no es por obras de justicia para que el hombre se vanagloríe por lo que él hace. El fariseo, el religioso. Es que yo diezmo, es que yo ofrendo, es que yo sirvo. No, tampoco. Porque tus justicias son trapo de inmundicia, dice el Señor. Es mejor presentarnos delante de Dios como aquel hombre pecador, que cada vez que se presentaba, yo creo, salía redimido, eximido y bendecido, vindicado. Él solamente decía, sé propicio a mi pecador. Porque quizá era un hombre justo. La palabra no habla mucho de él. Pero la palabra nos enseña a ti y a mí en el libro de Santiago. Dice que nos es pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos enterado de hermanos y hermanas, de personas, de prójimos que tienen alguna necesidad, ya sea espiritual, corporal o material, y no hacemos nada? Es pecado, ya cometimos pecado. ¿Cuántas veces tú y yo en nuestra mente podemos juzgar o podemos murmurar? Porque recuérdate que en el Evangelio de Jesucristo no se juzga la acción, se juzga la intención. Por eso es necesario que día con día tú y yo dejemos que la palabra venga y nos lave en el ser interior. Es nuestro corazón. Nuestro corazón ya ha sido cambiado, pero nuestra alma es la que está siendo transformada. Y tú y yo debemos de dejar que el Espíritu Santo gobierne para que no seamos influenciados nuevamente por las cosas que nos rodean y el pecado que fácilmente nos envuelve. El pecado de murmuración, el pecado de chisme, el pecado de las inmoralidades sexuales, el pecado de la idolatría, son pecados de muerte, porque de la mayoría de ellos, dice Corintios, Dios no se agradó. Los que murmuraron, los que fornicaron y los que idolatraban y quedaron postrados en el desierto. Tú y yo, hermano y hermana, tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad tuya y mía, el consejo es de Dios, el mandamiento es de Dios, la enseñanza y la instrucción es de Dios, pero es de ti y de mí obedecerla y ponerla por obra. Y en eso estamos manifestando que le creemos y que le confiamos. Dios siempre tiene la razón. Él siempre va a tener la razón. Y Él, cuando a ti y a mí nos da una instrucción en su palabra, no que alguien te vino a decir, no que oíste que un predicador dijo, porque estamos viviendo, como te decía la clase anterior, el mundo espiritual está convulsionado, el mundo natural está convulsionado, y cada día más y más y más, como un volcán, está por hacer erupción. Romanos dice que la creación misma gime por la manifestación
gloriosa de los hijos de Dios. Por eso es el trabajo del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Deja de estarte impresionando por las cosas que oyes, por las cosas que suceden a tu alrededor, y empieza a examinarte a ti mismo. Empieza a dejar que el Espíritu Santo con su palabra quite la viga que te estorba, porque quieres quitar la paja del prójimo, pero el Señor lo dijo: tú quieres ir a soplar la paja del ojo de tu hermano, del ojo del prójimo, y tú tienes una grande viga. El trabajo de Dios es individual, es personal. Tú y yo estamos en la maratónica de Dios. Tú estás en un carril y yo estoy en otro carril. Quizá en tu carril van otro montón igual que tú, y en el mío otro montón, pero del proceso de Dios se está llevando a cabo en tu vida y en mi vida. La pregunta es, ¿lo estás dejando? ¿Estás dejando que el Espíritu Santo con su palabra venga y haga esa obra perfecta? Venga y haga esa obra preciosa que Él quiere hacer. Si tú y yo obedecemos y lo ponemos en práctica, el proceso será menos doloroso. El barro tiene un tratamiento para poder ser usado para hacer una obra preciosa. Un cántaro, un jarrón, qué sé yo, lo que el alfarero determine querer hacer con el barro. Antes de llegar a ser una obra preciosa, ese barro tuvo un proceso, tuvo un tratamiento, y la palabra del Señor dice que tú y yo somos barro en las manos del alfarero. Pero lo que me maravilla y me asombra y me hace confiadamente depositarme en esas manos es que el alfarero por excelencia que tú y yo tenemos, sus manos de Él no te harán daño jamás, ni te destruirán. Al contrario, te trata con tanta delicadeza porque eres precioso y valioso para Él, porque valemos la preciosa sangre de Cristo, dice nuestro hermano Pedro. Y Él está en una garantía en su mente y en su corazón, hacer una vasija de su agrado. Y Él no puede evitar el sufrimiento, porque el sufrimiento es parte del proceso. Cuando el barro es trabajado, es pisoteado por el alfarero, hasta quitarle todas aquellas piedras, todas aquellas cosas que van a estorbar que eso sea una superficie lisa, una superficie bien perfeccionada. Igual el oro. El oro es probado por el fuego, y en el fuego es donde se le queman las impurezas. ¿Dónde quieres tú ser trabajado por Dios? ¿En el fuego como el oro o en los pies del alfarero? Y te cuento que a veces no es tu propia opción, porque quizás en algún tiempo la palabra del Señor dice que tu fe y la mía está siendo probada como el oro y el oro de Ofir. Nuestra fe es más preciosa que el oro de Ofir. Entonces yo te aconsejo, hermano y hermana, que prepares tu corazón, tu mente y tu espíritu, te afirmes en la roca de precioso simiente, para que cuando tu fe venga a ser probada, más preciosa que el oro de Ofir, aguantes los grados de temperatura y estés segura que vas a salir aprobado. Pero las impurezas se van a desvanecer. Cuando venga el alfarero y esté trabajando tu barro en su rueda o en sus pies, ten la garantía que estás en buenísimas manos, porque no te dañará.
Y dice Mateo capítulo 13 que la fe es como un grano pequeño y crece como una hortaliza, pero eventualmente se vuelve un árbol frondoso. Y la semana pasada, la clase pasada, recordábamos y te dejaba con Zacarías capítulo 4. Y una de las cosas que me gusta de Zacarías capítulo 4 es cómo Dios le dice al profeta. Le dice Zacarías capítulo 4 en el versículo, espero que lo hayas leído todo, no solamente ese versículo. Recuérdate que siempre es lindo leer toda la escritura. No solamente agarres versículos que te gustan y te convienen y tu alma los apapacha y tu alma se enreda en ellos y al final de cuentas tu alma termina pobrecita de mí, pobrecito de mí y pobrecito de mí y terminas tú mismo lambiéndote tu propia llaga, tu propia miseria, como aquel hombre afuera de la casa del rico. Dios no quiere que tú uses su palabra para eso. Dios quiere que dejes que su palabra venga y haga su obra perfecta. Si es como espada que penetre hasta lo profundo de tu ser y separe la carne del espíritu. Deseche las cosas de esta vida y establezca las cosas espirituales, las permanentes, las eternas. Si es como fuego, que dejes que venga y purifique lo que no edifica, que quite las impurezas como el oro. Si es como martillo, que quebrante el orgullo, la soberbia, la altivez, la vanagloria de corazón, la jactancia. Y que quite clavos mal puestos y clave verdaderamente las palabras, la enseñanza, la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Zacarías capítulo 4. El Zorobabel fue un hombre escogido por Dios para reedificar el templo en aquel tiempo. Pero recuérdate que ahora el Espíritu Santo es el que está edificando en tu vida y en mi vida internamente. ¿Y cómo vas a dar a conocer el edificio precioso que Dios está haciendo con su palabra y con el Espíritu? Cuando abras la boca. El termómetro de Dios, de lo que tú estás dejando que Él haga dentro de ti, donde muchas personas quizá no lo ven, es en tu hablar y en tu accionar. Y eso es parte de la fe. Ese es un trabajo de la fe, porque tú le crees a Dios, tú confías en Dios, tú obedeces y pones en práctica. Y dice Zacarías capítulo 4, versículo 6, y él continuó, es una experiencia que Zacarías tuvo con el ángel del Señor. Dice, este es el mensaje del Señor para Zorobabel. No depende del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién eres tú, gran montaña? Quedarás convertida en llanura delante de Zorobabel. Él sacará la piedra principal mientras grita la gente, ¡qué hermosa es! ¡Qué hermosa es! La piedra angular que es Cristo. ¿Y cuál fue la otra palabra que el Señor habla, dándole el honor a su espíritu? Jeremías capítulo 9 dice que el Señor le dijo al profeta, el Señor dice que no se enorgullezca el sabio de ser sabio, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien se quiere enorgullecer, que se enorgullezca de conocerme y de saber que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, justicia y rectitud. Pues eso es lo que a mí me agrada. Yo, el Señor, lo afirmo. Y en Zacarías le dice, no es con ejército ni con fuerza,
sino con mi Santo Espíritu. Juan 17:3. Esta es la vida eterna. Esta es la gloria del hombre. Palabras de nuestro Señor Jesús. Que el hombre, que sus discípulos, que su pueblo le conozca. ¿A quién? Que conozca al teólogo, al filósofo, al hombre eminente, iluminado, o que conozca al Dios verdadero y a quien Él envió. Y eso solamente viene por medio del Espíritu Santo. Dios es fiel, Dios es verdadero, Dios no miente, Dios no se arrepiente, pero tú y yo, hermano y hermana, tenemos que hacer un alto, tenemos que examinar, dejar que el Espíritu Santo haga una evaluación en tu corazón y en mi corazón acerca de cuánto le creemos. Estamos por llegar a la recta final, muchos ya llegaron, estamos por llegar a la frontera de la patria celestial, muchos están esperando la venida del Señor, muchos están esperando el arrebatamiento, muchos ya terminaron, muchos ya están por ser checados en la visa, en el pasaporte, por medio de Jesucristo, porque es de la única manera como tú y yo vamos a retornar al Padre. Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado antes de muchas maneras, hoy en este tiempo a ti y a mí nos habló por medio de su Hijo, de su sacrificio. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto sobre mejores promesas, y aprovechan este tiempo de memorial y de recordatorio. Ciertamente hay muchas cosas que se han incrustado en la religión, tradiciones, ritos, pero hay una verdad. Hubo un tiempo que nació el Salvador, la promesa del Padre, la promesa del Dios Padre, el Salvador, el Mesías, el Redentor. Pero quiero decirte que ya llegó, ya vino. Este memorial que se hace en estos días es una realidad. Un Redentor, un Salvador, alguien que pagó tu culpa y la mía. Colosenses capítulo 2, 14 en adelante. Alguien que en su sacrificio, en su sufrimiento, pagó tu deuda y la mía. Por tanto, ¿de qué te jactarías tú o yo? ¿En qué podemos nosotros decir que tenemos el favor de Dios por lo que tú y yo hagamos? No nos equivoquemos, hagamos un alto y reconozcamos que fue la misericordia, la gracia, la bondad de Dios, la compasión de Dios sobre tu miseria y la mía, la que ahora nos hace partícipes de su riqueza espiritual, de su bondad. Hagamos un alto, examina tu corazón, cómo está tu confianza, cómo está en tu corazón la esperanza, cuánto le crees a Dios. Lo que en estos días se celebra fue una promesa, una profecía de miles de años y vino al cumplimiento. Ciertamente Dios es fiel, ciertamente Dios no miente, ciertamente Dios no se arrepiente, y lo que Él se ha propuesto contigo y conmigo, todas las cosas vendrán al cumplimiento. La pregunta de Dios para tu vida y para mi vida: ¿me crees? ¿Confías en mí? Demuéstramelo, obedéceme y acciona mi palabra, acciona mi mandamiento, acciona mi instrucción. Y voy a dejarte en así dice el Señor con el Salmo 89, versículo 1 en adelante. Señor, siempre diré en mi canto que tú eres bondadoso,
Constantemente contaré que tú eres fiel. Proclamaré que tu amor es eterno, que tu fidelidad es invariable, invariable como el mismo cielo. Dios es bueno, su amor es eterno y Él es fiel. Tú y yo tenemos que demostrarle a Dios que le creemos y que le confiamos, obedeciéndole y accionando su palabra, su mandamiento, su instrucción, su enseñanza. Espero haya sido grandemente bendecido de la misma manera que yo y continúa en el examen del precioso Espíritu Santo en tu corazón. Salmo 27. Hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad en la tierra de los vivientes, la bondad del Señor. Bendiciones.